Un saludo de todos de parte del CAET. Hoy nos toca hablar de otro tema importante, bueno, para nuestra carrera, ¿no? Que es ingeniería de sistemas y, bueno, para el público igual en general que esté interesado. Hoy vamos a hablar acerca de, va a haber una pequeña introducción, bueno, una introducción acerca de los sistemas embebidos y esa palabra muy conocida llamada Internet de las Cosas, ¿no? O el Internet of Things, del cual aquí tenemos presente al licenciado Jaime Pariona Quispe. Él es licenciado en computación, ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica. Es docente de la FISI, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él se encarga del curso de arquitectura de computadoras dentro de la universidad y tiene una experiencia, ¿no?, en el desarrollo de sistemas embebidos, el cual él nos va a explicar a detalle qué es un sistema embebido y qué relación puede tener con el Internet de las Cosas, ¿no? Así que bueno, profesor Jaime, bienvenido al CAET y un gusto. Bueno, gracias por la invitación. Gracias también a todos los que están participando en el soporte a esta charla. Y gracias también a los que están asistiendo, ¿no? Participando como oyentes en esta charla y que están interesados en este tema. Porque seguramente todos habrán escuchado hablar sobre Internet de las Cosas. Y es uno de los temas que está de moda en la actualidad. Pero quizás muy pocos han oído hablar sobre sistemas embebidos. Y bueno, pues sistemas embebidos es la base, ¿no? El soporte sobre el cual se construye Internet de las Cosas. Y lo que queremos en esta exposición es mostrar los fundamentos de esta tecnología y el cómo así se da el soporte hacia todo lo que es Internet de las Cosas, fundamentalmente, ¿no? Pero nos vamos a centrar sobre todo en los sistemas embebidos, ¿no? Y mostrar lo que ha sido el desarrollo bastante significativo en la última década, porque en la última década se ha disparado bastante este desarrollo en esta área, gracias a que determinados componentes electrónicos y de software se han vuelto mucho más asequibles de lo que eran antes. Y gracias a eso, ahora el desarrollar sistemas embebidos es algo relativamente fácil, relativamente económico, y hay mucha actividad en este campo, ¿no? ¿Ya? Y seguramente todos han escuchado hablar sobre Arduino, ¿no? Quizás algunos sobre microcontroladores, y bueno, pues de forma indirecta han estado ya implementando quizás algunos o viendo algunos lo que es en esencia un sistema embebido. Entonces, vamos a proceder al desarrollo en sí de la charla. Bueno, voy a apagar mi cámara y pasar a la presentación. Ya. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es un sistema embebido? ¿No? Un sistema embebido es en sí una computadora, ¿no? Una computadora con los componentes fundamentales de toda computadora, es decir, una CPU, una memoria, un sistema de entrada-salida, ¿no? Etcétera. Pero específicamente un sistema embebido es una computadora de propósito específico, ¿no? Una computadora de propósito específico. Es decir, es diferente a la computadora de propósito general que tenemos todos, ¿no? Ya sea como una desktop, ¿no? Una PC de escritorio, o ya sea como una laptop, o incluso como un celular, ¿no? En una computadora de propósito general, que es la que conocemos en esencia, tenemos la capacidad de poder cargar, ¿no?, un programa de acuerdo a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, si nosotros queremos hacer un cálculo estadístico, cargamos un programa estadístico y hacemos un procesamiento de datos estadístico. Si queremos un cálculo financiero, ¿no?, o si queremos sacar una planilla, etcétera, etcétera, cargamos la aplicación que corresponda y hacemos el procesamiento correspondiente. Esas son computadoras de propósitos generales, ¿no?, a las que estamos mayormente acostumbrados, ¿no? Pero también existen las llamadas computadoras de propósito específico, que fundamentalmente son computadoras que ejecutan un solo programa, ¿no? Un solo programa que es específico a determinada aplicación, a determinado contexto en el cual se encuentra esa computadora de propósito específico, ¿no? Por ejemplo,
Cuando tenemos nosotros un microondas, un horno de microondas, ¿no? Ese horno de microondas, además de sus componentes mecánicos, eléctricos, tiene un panel electrónico, ¿no? El cual es visible por la parte delantera, con unos botones, pero en su parte posterior, propiamente es una tarjeta electrónica que tiene una diversidad de componentes, ¿no? Que van a hacer el procesamiento de esos botones que nosotros presionemos, del tiempo que programemos, ¿no? Y determinados parámetros que especifiquemos a través del teclado o bien que estén programados en el mismo horno de microondas. Entonces, allí hay una computadora, claro que es una computadora con determinadas características, ¿no? Básicas, pero que en sí es una computadora porque tiene todos los elementos fundamentales de una computadora, ¿no? CPU, memoria y entrada-salida. Ahora, esta computadora que tenemos en el horno de microondas es una computadora de propósito específico, solo sirve para este horno de microondas. No podemos coger esa computadora que está en el horno de microondas, sacarla y llevarla a un televisor. Obviamente no va a servir porque su propósito específico es para el horno de microondas. Entonces, ¿qué es un sistema embebido? Es básicamente una computadora, pero que tiene un propósito específico. En esencia, está corriendo un único programa y no puede cambiar de programa. No es como en una computadora de propósito general, donde yo simplemente cargo otro programa y tengo otra aplicación. En el caso de la computadora de propósito específico, se le ha grabado un programa, un único programa que es específico a la tarea que este aparato necesita realizar. Ahora bien, esta computadora de propósito específico está embebida, o sea, está inmersa, está dentro del aparato, ¿no? Y por eso se le dice al sistema computador que está ahí dentro, ¿no? Un sistema embebido. Cuando hablamos de sistema embebido, entonces nos estamos refiriendo a una computadora presente dentro de un objeto, dentro de un aparato, ¿no? Un, dentro de una cosa, ¿no? Anticipándonos al concepto de Internet de las cosas, ¿no? Y que está gobernando determinada funcionalidad de esa cosa, entre comillas, de ese aparato, ¿no? Para complementar su funcionalidad, para darle mayor valor, ¿no? Mayores características al aparato en el cual se encuentra. Ahora bien, nosotros tenemos una diversidad de aparatos, componentes, cosas, ¿no? Cada una de ellas con una determinada funcionalidad. Quizás ustedes, y bueno, sobre todo los que tenemos unos años más, hemos observado cómo las cosas, los aparatos, se han ido haciendo cada vez más y más, entre comillas, inteligentes, ¿no? Por eso que ahora los celulares son inteligentes, ¿no? Los smartphones, ¿no? Y también los televisores son ahora inteligentes, ¿no? Son los Smart TV, ¿no? Y así vemos que los objetos, los componentes, los aparatos, están ampliando su funcionalidad, su capacidad, ¿no? Eso es posible gracias a que ese componente, esa cosa, ¿no? Tiene ahora dentro de sí una computadora. Una computadora que está manejando, como decía, un programa, ¿no? Que va a darle esa funcionalidad a ese componente. Entonces, ¿qué es un sistema embebido? Es básicamente una computadora de propósito específico que corre un único programa, ¿no? Un solo programa para el aparato en el cual está embebido y que le da una funcionalidad, digamos, completa su funcionalidad o le da una funcionalidad mayor, ¿no? Lo hace al aparato más, entre comillas, inteligente. Tenemos entonces diversidad de ejemplos en nuestro entorno. Cada vez más y más los objetos se están volviendo más inteligentes, ¿no? Ahora tenemos automóviles, ¿no? Que tienen dentro de sí, ¿no? Toda una computadora que maneja pues todos los parámetros del auto, ¿no? Controla la eficiencia del sistema, ¿no? Y optimiza la funcionalidad, ¿no? El uso, el manejo de ese aparato, ¿no? Y así podemos tener sistemas embebidos prácticamente presentes en muchos componentes, tanto del hogar como de nuestro entorno laboral o en la sociedad en sí. Ahora bien, un sistema embebido básicamente, ¿no? Consta de una unidad de procesamiento,
¿no? Como toda computadora, ¿no? Que va a recibir información de su entorno, ¿no? A través de un conjunto de sensores. Estos sensores le van a proporcionar información de diversos tipos, que pueden ser analógicos, pueden ser digitales, ¿no? Y estos sensores van a ingresar esa información del entorno hacia el sistema embebido. El sistema embebido tiene, por lo general, ¿no? Conversores analógico-digital que van a convertir cualquier tipo de señal analógica que venga del exterior a un formato digital para que pueda ser procesado por el computador que tiene este sistema embebido. La información entonces se procesa a través de un programa, ¿no? Que está grabado en el sistema embebido y de acuerdo al programa se van produciendo salidas, ¿no? Que pueden ir a un display, ¿no? A una pantallita o que también pueden manejar a lo que llamamos actuadores. Los actuadores son mecanismos a través de los cuales podemos manejar el entorno, ¿no? Como por ejemplo un motor, ¿no? Que se puede encender para que haga girar algo, o puede ser, por ejemplo, un foco, una luz, ¿no? Que podemos encender para iluminar algo, y así, ¿ya? Entonces, el sistema embebido va a tener un conjunto de sensores que le permiten capturar la información del entorno, que le proveen de datos, ¿no? Que en el caso de ser analógicos se pueden convertir a digitales. Esa información va a entrar, ¿no? al corazón, digamos, del sistema embebido, ¿no? Se va a hacer un procesamiento de la información y se va a mostrar los resultados que sean necesarios y se va a actuar sobre el entorno. Igualmente, nuestro sistema embebido va a tener la capacidad de comunicarse, ¿no? Es decir, enviar información, por ejemplo, hacia otros sistemas embebidos, ¿no? O bien hacer una transmisión, ¿no? Y de tal manera que podamos interactuar con este sistema embebido, ¿no? No solamente enviando la información, sino que él también me responda de alguna manera. Ahora, esto es la base para lo que después va a ser Internet de las Cosas, en las cuales ya el sistema embebido ha acogido una funcionalidad que va más allá de la simple comunicación y que ya comprende funcionalidades propias de Internet. Entonces, cuando ya su comunicación es de nivel superior y tiene funcionalidades propias de Internet, ya se convierte en un sistema de Internet de las Cosas. Pero hasta aquí nada más estamos en un sistema embebido, ¿no? Por más que haya comunicación, es comunicación, intercambio de información, pero todavía seguimos estando en un sistema embebido. Ahora bien, el desarrollo de los sistemas embebidos ha avanzado bastante gracias a la aparición, la difusión, ¿no? De el llamado microcontrolador, ¿no? El microcontrolador, si bien existía desde hace algunas pocas décadas, era un componente bastante caro, bastante difícil, ¿no? Y no era muy asequible. Pero desde los años 90 se han hecho desarrollos bastante significativos en esta tecnología y han hecho que los microcontroladores se vuelvan cada vez más económicos, ¿no? Y cada vez más potentes, ¿no? De tal manera que sus costos pueden ir pues, desde $3, $5 o $10, incluso los más potentes. Costo que es bastante asequible. Y sus capacidades, ¿no? De procesamiento también se han ido incrementando. Entonces, el componente fundamental para el desarrollo de sistemas embebidos es el llamado microcontrolador. Ahora bien, ¿qué es específicamente un microcontrolador? Un microcontrolador es en sí una microcomputadora, pero que está contenida dentro de un circuito integrado, dentro de un chip. Este microcontrolador tiene dentro de sí, tiene un procesador o CPU, tiene una memoria y tiene una interfaz de entrada-salida, ¿no? Todo eso lo tiene dentro de un circuito integrado. Ese es el microcontrolador. Acá, por ejemplo, tenemos, adelantándonos un poco, ¿no? Un microcontrolador en el lado derecho, ¿no? Como un circuito integrado, y es diferente el microcontrolador del microprocesador, como el que tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Ahí tenemos un Intercore i7. Hay que diferenciar, ¿no? Bastante lo que es un microprocesador de lo que es un microcontrolador, ¿no? Son cosas parecidas, pero que tienen sus diferencias significativas.
El microprocesador o CPU, ¿no? Es un componente electrónico que se encarga de la decodificación, interpretación y ejecución de instrucciones de código máquina. Y dentro de un microprocesador hay determinados componentes clásicos como los registros, la unidad aritmético-lógica y la unidad de control. Pero el microprocesador por sí solo no puede hacer todo un sistema. Digamos que el microprocesador es solamente el cerebro nada más. Y que para que pueda configurar un sistema, se necesita que a ese microprocesador, a esa CPU, yo le añado un conjunto de componentes, como memorias, interfaces, entradas, salidas, disco duro, etc. Todo lo que vemos, por ejemplo, en una placa madre, un mainboard, ¿no? De una computadora. Es decir, la CPU por sí solo es como un cerebro aislado, ¿no? Puede pensar, pero no puede hacer nada si no tiene pues, brazos, piernas u ojos, etcétera, etcétera. Entonces, en una computadora de propósito general, a esa CPU hay que añadirle toda una diversidad de componentes para que pueda formar una computadora de propósito general. Ahora bien, eso es una CPU, eso es un microprocesador. Pero ¿qué cosa es un microcontrolador? Un microcontrolador, como decía, es un circuito integrado que dentro de él, dentro de ese chip, tiene una CPU, ¿no? La cual a su vez tiene dentro registros, unidad aritmético, lógica, unidad de control, ¿no? Y además, dentro de este microcontrolador, dentro de este chip, tenemos una memoria que está dentro del integrado. Y hay una memoria ROM, y hay una memoria RAM, y hay una memoria ROM, ¿no? Como vamos a explicar en un momento. Además, dentro del microcontrolador, dentro del chip, tenemos un conjunto de componentes de entrada-salida, ¿no? Y todo este conjunto que caracteriza a una computadora completa se encuentra dentro de un circuito integrado. Ahora bien, uno podría pensar, entonces el microcontrolador es una microcomputadora y por lo tanto podría reemplazar a un microprocesador con sus otros componentes conectados y no es así, ¿no? No es así. ¿Por qué? Porque el microcontrolador, ¿no? Tiene características limitadas, ¿no? La CPU que está dentro de un microcontrolador es una CPU de 8 bits o quizás de 16 bits. La memoria que tiene dentro del microcontrolador es una memoria de tamaño limitado, 2K, 4K, ¿no? 4 kilobytes. Entonces, es como una microcomputadora, pero con características limitadas, reducidas de capacidad, ¿no? De velocidad. Y por lo tanto, en sí no puede reemplazar a una computadora que se ha construido en base a un microprocesador, ¿no? Recuerden que el microprocesador pues, tiene capacidad de direccionamiento de gigabytes, ¿no? Velocidades de gigahercios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un microcontrolador no tiene esa velocidad. Mientras que un microprocesador tiene velocidad de gigahercios, el microcontrolador tiene velocidad de megahercios nada más. Mientras que un microprocesador puede direccionar 8 gigabytes de memoria, el microcontrolador solo tiene una memoria pues, de 16K, 64K, 32K, ¿no? Memorias que podrían parecernos, ¿no? Capacidades que podrían parecernos pequeñas, pero hay que tener en cuenta que este microcontrolador no está diseñado para propósito general, sino está diseñado para propósito específico. Y por lo tanto, todas esas capacidades que tiene el microcontrolador son más que suficientes para manejar un horno de microondas, ¿no? Para manejar un horno de microondas no necesitamos pues una Intel Core i7, ¿no? Sería un desaprovechamiento total de la capacidad de ese procesador. Bastaría con un microcontrolador que tenga las capacidades suficientes y podemos manejar el dispositivo sin ningún problema a un costo bastante reducido y con un tamaño también bastante reducido. Entonces, en esencia, ese es el microcontrolador. Entonces, el microcontrolador, vuelvo a repetir, es diferente de un microprocesador, ¿no? El microcontrolador tiene dentro de sí una CPU, un microprocesador, pero de capacidad limitada, ¿no? Y una cantidad de memoria también dentro del microcontrolador, pero de capacidad limitada. Por ejemplo, acá tenemos un microcontrolador de los primeros, ¿no? Que tiene una memoria flash en la que yo grabo el programa, ¿no? El programa que va a correr en ese microcontrolador. Y este
microcontrolador, ¿no? Digamos de los primeros que apareció, tenía una memoria de programa de 1K. O sea que yo podía hacer un programa, pero que su ejecutable no supere 1K, 1024 bytes, ¿no? Tenía una memoria RAM, ¿no? De 68, prácticamente 68 bytes, ¿no? Es decir, capacidades muy limitadas. Eso fue al inicio, porque ahora ya han aumentado en capacidad. Entonces, cuando hablamos de un microcontrolador, estamos hablando de capacidades reducidas, pero que son más que suficientes para integrarlas al equipo, al componente, al aparato, ¿no? Al cual lo queremos integrar. Entonces, nuestro sistema embebido es un computador de propósito específico diseñado para estar dentro de un aparato y darle la funcionalidad, ¿no? Del caso, ¿no? Volver inteligente a este dispositivo. Ahora bien, el desarrollo de software, ¿no? Y de hardware para los sistemas embebidos tiene una serie de características, requisitos, restricciones que son particulares, ¿no? Con respecto a lo que se puede estudiar para el caso de desarrollo de aplicaciones en sistemas de propósito general. Entonces, hacer un análisis y diseño para un sistema que va a correr en una computadora de propósito general es diferente que para, ¿no? Un sistema que va a correr en un sistema embebido. En el sistema embebido vamos a tener una dependencia del contexto, ¿no? De las características del microprocesor con el cual vamos a trabajar. Tenemos que considerar aspectos tales como la potencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Las velocidades, ¿no? El contexto con el cual el sistema va a interactuar. Entonces, muchas veces en los sistemas embebidos se requiere, por ejemplo, que este componente tenga un bajo consumo de energía, ¿no? Un bajo consumo de energía, ¿no? Porque generalmente puede estar el aparato, ¿no? Colocado de forma independiente y siendo alimentado a través de una batería. Y por lo tanto se requiere que la parte electrónica consuma poca energía para que no se descargue la batería, para que la batería dure más, ¿no? Los programas que se desarrollan para sistemas embebidos tienen que ser compactos, ligeros, ¿no? ¿No? Y tienen que ser bastante eficientes para el tamaño, ¿no? De espacio del que disponen. Además, en un sistema embebido, el software tiene que estar monitoreando el contexto, porque tiene que estar pendiente de la información que le va a llegar y de lo que tiene que realizar. Por eso que el software en sistemas embebidos, ¿no? Es un software que va a correr en ciclos de espera de eventos, es decir, está a la espera de que suceda algo, ¿no? Como el caso del microondas, donde está esperando que nosotros programemos el tiempo de encendido del microondas. Luego va a tener un tiempo de ejecución, ¿no? En el cual ya empieza a actuar, ¿no? En el que el microondas ya empieza a girar el plato de microondas y empieza a activar ¿no? ¿no? Las ondas de microondas, las microondas, ¿no? Un momento en el cual se detiene, o un momento incluso en el cual el dispositivo puede dormir, ¿no? Es lo que llamaríamos a pasar a un estado de bajo consumo de energía. Cuando este dispositivo detecta que no hay, digamos, actividad en el entorno, este dispositivo tiene la capacidad de dormir, ¿no? Es decir, pasar a un bajo nivel de consumo de energía, ¿no? Y esperar una señal, un evento que lo despierte, un wake up, y ahí volver otra vez a su funcionalidad. Entonces, el software que corre en sistemas embebidos tiene particularidades propias de estos sistemas. Entonces, hay que diferenciar el desarrollo de sistemas para propósito general que para sistemas embebidos. Por ejemplo, una de las características particulares de los sistemas embebidos y que no lo tienen necesariamente los sistemas de propósito general es el hecho de soportar el real time. El real time es el llamado tiempo real, es decir, es la capacidad de responder de forma inmediata ante un evento, ¿no? Muchas de las aplicaciones en las que se utilizan sistemas embebidos tienen esas características, ¿no? Es decir,
se produce un evento y se espera la respuesta en el menor tiempo posible, ¿no? En tiempo real. Cosa que es diferente de obtener, o que no es tan factible de obtener en una computadora de propósito general. ¿Por qué no? Porque la computadora de propósito general tiene un sistema operativo. Y este sistema operativo actúa en base a prioridades, en base a cola de espera, en base a su multiprogramación, ¿no? Es decir, al manejo de sus recursos internos, a su multitarea, y por lo tanto, en una computadora de propósito general no hay una respuesta de tiempo real tan, digamos, eficiente como la que se requiere para muchas aplicaciones. Por eso es que en muchos contextos el aspecto del tiempo real es fundamental. Y los sistemas embebidos tienen esa capacidad. Como son circuitos electrónicos que están conectados directamente a los sensores, al contexto, inmediatamente detectan una señal e inmediatamente pueden actuar, ¿no? Pueden actuar, porque no tienen, digamos, la carga que tiene una computadora de propósito general, ¿no? Que está manejando todo un conjunto de componentes. Ahora, también se han diseñado lo que se llaman sistemas operativos de tiempo real, ¿no? Entonces los sistemas embebidos tienen, ¿no? También la posibilidad de contar con sistemas operativos, pero son sistemas operativos diseñados para sistemas embebidos, ¿no? Que sobre todo permiten tiempo real y manejan los parámetros que se dan en ese contexto. Entonces, el contexto del sistema embebido es un contexto en donde se requiere pues, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad, ¿no? Bajo costo, bajo consumo de energía, bajo peso, ¿no? Imagínense, el bajo peso, ¿no? Y que el sistema sea reactivo, ¿no? Que responda de forma inmediata al contexto al cual está conectado, ¿no? Muchas veces también se requiere que este sistema embebido tenga capacidad de poder interactuar con otros sistemas embebidos, ¿no? De tal manera que debe tener comunicación, ¿no? Y, y debe ser integrable, o sea, se puede acoplar a un equipo, ¿no? Y escalable, ¿no? Se puede actualizar el hardware, ¿no? Y fácilmente el software, ¿no? Y además que tenga interfaces de usuario dedicado, ¿no? Por ejemplo, una máquina tejedora, pues tendrá una pantalla con determinadas características, ¿no? A mostrar respecto a la aplicación que está realizando, ¿no? Mientras que una máquina que maneje, por ejemplo, un CNC, un control numérico computarizado, pues tendrá otro tipo de pantalla. Entonces, no es una pantalla general como la que tenemos nosotros en las computadoras, donde ahí vemos de todo, ¿no? Vemos un Excel, un profesor de texto, etcétera, etcétera. Aquí podemos tener presentaciones, interfaces de usuario que son propias del aparato, ¿no? Eso también es característico de sistemas embebidos. Ahora bien, los sistemas embebidos, como decía, están desarrollándose bastante, están creciendo bastante, ¿no? En capacidades, en usos, en distribución, y se están aplicando ya en una diversidad de escenarios. Como decía al principio, ahora los dispositivos, las cosas se están volviendo inteligentes, ¿no? Ahora tenemos el smartphone, el smart TV, ahora todo es smart. Entonces, los dispositivos de hardware que soportan a los sistemas embebidos también están, digamos, creciendo en capacidades, ¿no? De tal manera que ahora tenemos microcontroladores de mayor capacidad que tienen procesadores de mayor velocidad, ¿no? Con memoria interna también de mayor capacidad. Entonces, eso se está dando constantemente, ¿no? Cada año, así como aparecen cada año nuevos celulares con nuevas características, igualmente están apareciendo nuevos microcontroladores con nuevas características, ¿no? Por ejemplo, el Arduino que ustedes conocen seguramente la mayoría, es un Arduino que tiene una capacidad que viene desde hace 10 años y que en la actualidad es una capacidad bastante reducida, pero la mayoría lo usa y lo conoce porque, bueno, pues es fácil de utilizar. Pero hay sistemas que son mucho mejores que el Arduino, que tienen por lo menos 4 o 10 veces su capacidad, que cuestan incluso menos, que son 5 o 10 veces más veloces, ¿no? Y bueno, pues como la gente no los conoce, no los usa, ¿no? Pero
Ahora los sistemas actuales están, como decía, incrementando su capacidad, su velocidad, ¿no? De tal manera que ahora los sistemas embebidos pueden ser mucho más completos. Y hace poco, por ejemplo, recién este año en enero, ha aparecido un microcontrolador, una placa de desarrollo que es el Raspberry Pico, ¿no? Recién en enero, y que ha superado pues a todos los que ya se encontraban, ¿no? En capacidad. Entonces, constantemente están apareciendo nuevos componentes de hardware que incrementan la capacidad de almacenamiento, de procesamiento, pero también la capacidad de comunicación o integración, ya sea con sensores, con otros sensores, o con sensores o con actuadores. Igualmente, están apareciendo una diversidad de sensores y actuadores, ¿no? Quizás ustedes también han escuchado hablar sobre eso, porque se usa bastante con Arduino. Ahora tenemos sensores de gas, sensores de presión, sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de luz, ¿no? Giroscopios, ¿no? GPS y todo eso, ¿no? Son componentes que van apareciendo y se les puede integrar a nuestro sistema embebido, ¿no? De igual manera, actuadores, ¿no? Tenemos una diversidad de servos, ¿no? Motores controlables por posición, tenemos motores paso a paso y tenemos una diversidad de actuadores, ¿no? Displays de todo tipo, ¿no? Hay displays desde los simples hasta los más elaborados, tenemos desde los monocromáticos hasta los policromáticos, tenemos display OLED, ¿no? Tenemos una diversidad de interfaces para hacer presentación. Entonces, todo este mundo de hardware y software que comprende los sistemas embebidos está incrementándose, ¿no? Incrementándose en componentes, en capacidades, ¿no? En capacidades, en capacidades, y esto hace que los sistemas embebidos se estén desarrollando más y más, ¿no? Y por tanto, como dije al principio, también el Internet de las Cosas, porque el Internet de las Cosas está soportado sobre el sistema embebido. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Un conjunto de sistemas embebidos a los cuales se les ha añadido la funcionalidad de conexión a Internet y, digamos, servicios de Internet, básicamente. Pero el núcleo fundamental de la cosa, entre comillas, ¿no? Es un sistema embebido. Bueno, igualmente en los sistemas embebidos al principio, digamos, había una dificultad para el desarrollo porque mayormente se programaba, por ejemplo, en assembler, ¿no? Los electrónicos se acostumbraban mucho a programar en assembler. Y el assembler tiene una dificultad, digamos, debido a su minuciosidad, ¿no? Entonces, es un poco más difícil y un poco más lento programar en assembler, pero era la alternativa que había antes. Pero ahora, con los nuevos componentes, con los nuevos IDEs, con las nuevas interfaces que han aparecido, ahora es fácil de programar usando un lenguaje de alto nivel, ¿no? Como por ejemplo el C o el C++ o el Java, ¿no? O el MicroPython, ¿no? Que es una versión de Python para programar en microcontroladores. Entonces, ya no hay tanta complejidad como había al principio, en el que uno tenía que conocer mucho de electrónica y mucho de código de máquina, de programación de assembly para poder entrar en este mundo. Ahora no, ahora ya se ha, digamos, simplificado mucho de lo que es el desarrollo. Ahora bien, la aplicación de los sistemas embebidos, ¿no? Es prácticamente en todo ámbito, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en la domótica, ya ha surgido un área conocida como domótica, que es el uso de los sistemas embebidos dentro del hogar. De tal manera que esto puede dar lugar a lo que se llama, pues, los smart house, ¿no? Ahora todo es smart, como decía, ¿no? O el smart home, la casa inteligente, ¿no? Esa casa donde uno llega, pues, y marca una clave o bien te hace un reconocimiento facial o dactilar y te abre la puerta, ¿no? Entras, te sientas y automáticamente prende el televisor en el canal que tú ya acostumbras ver. O simplemente das una señal y prende una luz, ¿no? O ya va prendiendo la terma eléctrica, ¿no? Cosas como esa. Entonces, un smart home, ¿no? Con una diversidad de posibilidades dentro del hogar, ¿no? Todo eso dentro de lo que llamamos domótica. Igualmente, ¿no? En el área médica, ¿no?
muchos componentes se están volviendo, digamos, más inteligentes, ¿no? Por ejemplo, uno puede tener una pulsera, ¿no? Que se la ponga y con esto sale a correr. Y esa pulsera te está midiendo, pues, la distancia que has recorrido, te está midiendo tu presión, ¿no? Te está midiendo la temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo hace el sistema embebido. Claro, luego se puede comunicar con un servidor y mandarle la información para que se actualice en tu sitio web, ¿no? O para que lo vea tu médico, eso ya es Internet de las cosas. Pero la base del equipo, de la pulsera que te está tomando las señales y que te está informando de cómo vas, eso es un sistema embebido, ¿no? Bueno, sistemas de juego, sistemas de auto, transporte, puntos de venta, cajeros automáticos. En general, las aplicaciones son infinitas, ¿no? Porque ahora todos los componentes, todos los equipos, todos los aparatos se están volviendo inteligentes y esto es a través de, o gracias a un sistema embebido. Como los sistemas embebidos se han reducido en tamaño, se han reducido en peso y se han reducido en precio y se han reducido en facilidad, ¿no? O han aumentado la facilidad de desarrollo, entonces se están haciendo cada vez más omnipresentes, ¿no? En diversos escenarios. Ahora bien, para el caso de los desarrolladores de software para sistemas embebidos, miren que este es un área de la informática, de la ingeniería de sistemas, que es muy importante. De repente ustedes, o la mayoría, piensan que las únicas áreas para desarrollo, ¿no?, profesional pues serán, pues, base de datos, redes o cosas por ahí, ¿no? Pero también hay un área que es Internet de las cosas, que está, bueno, masificándose bastante. Pero el área que da soporte a eso es esto de los sistemas embebidos, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos que empezar, ¿no? Para después pasar quizás a Internet de las cosas. Bueno, como decía entonces, el diseño de software para sistemas embebidos tiene sus particularidades. No es así tan, eh, digamos, seguido o parecido al desarrollo de sistemas generales, ¿no? Tiene sus particularidades. En principio, tenemos que adecuarnos al contexto en el cual va a ejecutar ese programa, ¿no? Las características y capacidades del procesador, el entorno, la velocidad, ¿no? Y, digamos, los requisitos del contexto, ¿no? Con qué otros componentes tengo que interactuar, ¿no? Si tengo que recibir una señal para prender un motor, ¿no? Con qué potencia de consumo debo trabajar, cuáles son mis limitaciones de comunicación, etcétera, etcétera. Bueno, los lenguajes de programación que se van a utilizar, como decía, al principio era Assembler, se puede programar en Assembler todavía, pero ya muchos desarrollan en un lenguaje de alto nivel. Un lenguaje de alto nivel que en esencia son versiones reducidas. O sea, no es el Java completo o el C++ completo que usamos en la programación general, sino son versiones reducidas, pero que mantienen lo fundamental y que nos permiten trabajar, desarrollar software para sistemas embebidos, ¿no? El más utilizado, el C++, ¿no? Bueno, el micro Python, que es una versión reducida del Python también, ¿ya? Y se pueden utilizar ya una diversidad de lenguajes según ¿no? lo que vayamos, el contexto en el que vamos a participar, ¿no? Bueno, obviamente en este diseño de sistemas embebidos hay una diversidad de puntos, como decía, que hay que considerar, ¿no? ¿Cuánto hardware necesito, ¿no? Si yo voy a hacer un pequeño circuito, un pequeño sistema para manejar un microondas, pues no le voy a poner un microcontrolador de gran capacidad ni de gran velocidad, ¿no? Para lo que necesita. Pero si necesito manejar no sé, un aparato médico, pues a ese tengo que darle toda la capacidad y el tiempo de respuesta que corresponda, ¿no? Porque es un aparato crítico, ¿no? Y así. Entonces, debemos analizar determinados criterios, puntos, consideraciones, preguntas que quizás nunca nos las haríamos si estuviésemos diseñando un sistema general, ¿no? Imagínense, si ustedes diseñan un sistema de planillas, ¿no? O un sistema contable, no van a estar pues preguntándose que cuánta memoria tenemos en la computadora, o con qué velocidad de computadora voy a trabajar, ¿no? O cuánto va a costar esto, qué sé yo, ¿no? Entonces, son aspectos que en el caso de un sistema embebido hay que considerarse, hay que preguntarse y que no se, digamos, consideraba en el caso de un sistema general. Ahora bien, en la industria
hay muchos desarrollos, ¿no? Que usan procesadores para hacer sus sistemas embebidos. Pero en la actualidad hay cada vez más y más un desarrollo basado en microcontroladores, ¿no? Y ahí también podemos ya pasar a este punto, ¿no? En el cual haremos un detalle de los microcontroladores, básicamente, ¿no? Entonces, nuestro microcontrolador es un circuito integrado, es un chip, ¿no? Que en su interior contiene una CPU, una memoria y unos componentes de entrada-salida. Todo eso dentro de un integrado, ¿no? Claro que esos componentes dentro del microcontrolador tienen capacidades limitadas, ¿no? No se pueden comparar sus capacidades a las capacidades que podríamos encontrar en una computadora de propósito general. Pero para el contexto del objeto al cual le queremos incorporar este sistema embebido, puede ser más que suficiente. Entonces, este es un microcontrolador, un chip, ¿no? Y dentro de él hay una microcomputadora de capacidades reducidas, pero aún así bastante potente, ¿no? Para el contexto o para la aplicación que se le desea dar. Si bien las CPU, los microprocesadores, trabajan con arquitectura de von Neumann, ¿no? En la cual la memoria de instrucciones y la memoria de datos están juntas en la memoria principal. La mayoría de los microcontroladores usan arquitectura Harvard, ¿no? Arquitectura Harvard en la que hay una memoria de datos y hay una memoria de instrucciones, están separadas. Esto permite optimizar, ¿no?, el tiempo de trabajo, la forma de trabajo. Claro que acarrea algunas características de hardware que hay que implementar, más pines, por ejemplo, pero en esencia, digamos que los microcontroladores utilizan, la gran mayoría, por no decir todos, arquitectura Harvard, ¿no? Además, utilizan no tecnologías CISC, como se cuentan en los microprocesadores, sino tecnologías RISC, ¿no? Ahora, hay varios fabricantes y diseñadores de microcontroladores, ¿no? Ahí ya también hay mucho que decir, ¿no? De tal manera que yo tengo que evaluar, ¿no? Porque un fabricante, por ejemplo, Microchip, tiene varias familias de microcontroladores, ¿no? Microcontroladores de la familia 12C, 12F, 16F, 18F, y cada familia tiene una diversidad de chips, ¿no? Cada chip con sus propias características. Entonces yo tengo que elegir, buscar el chip que tenga la capacidad mínima para la aplicación que yo desee realizar, ¿no? Y obviamente, mientras el chip tenga más capacidades, va a tener mayor costo. Entonces yo tengo que hacer un análisis de ese tipo de características para ver qué cosa implemento y sobre qué voy a desarrollar. Por ejemplo, decíamos que si bien ya existían microcontroladores algunas décadas atrás, ¿no? Es recién en los años 90 que se produjo un despegue de este componente, ¿no? Sobre todo por el famoso PIC 16F84A, muy conocido y muy recordado por muchos, ¿no? Que fue un microcontrolador que implementó memoria EEPROM y que era relativamente económico, relativamente, ¿no? Pero mucho más económico que los microcontroladores que existían antes, ¿no? Y a través de este PIC 16F84 se masificó bastante, ¿no? Claro que ahora se tienen versiones mucho más avanzadas y a menos costo, pero ese fue el microcontrolador que de alguna manera marcó una revolución, digamos, ¿no? En el uso de estos controladores y en el desarrollo de sistemas embebidos. Bueno, cuando nosotros vemos las características de un microcontrolador, vamos a ver que este tiene una serie de características que quizás muchos de ustedes no han oído, ¿no? Como tener, por ejemplo, un perro guardián, un watchdog, ¿no? Que básicamente es un elemento para verificar la seguridad de la ejecución, ¿no? Que si, digamos, se produce una falla, este watchdog lanza una señal que permite resetear el sistema, ¿no? Tiene opciones de bajo consumo. Si el microcontrolador ve que no hay actividad, pasa a un estado de bajo consumo donde consume muy poca corriente, ¿no? De tal manera que no afecte a una batería, ¿no? Y bueno, tiene frecuencias de reloj, ¿no? Determinadas,
bueno, en este caso, esta es la característica de este microcontrolador anterior, ¿ya? Pero los microcontroladores tienen ahora capacidades o componentes internos, como por ejemplo relojes de tiempo real, para llevar la fecha y la hora del sistema sin que se atrase o se pierda. Tienen conversores analógicos digitales, ¿no? Tienen contadores, tienen temporizadores, tienen generadores de señales PWM. Es decir, el microcontrolador, ¿no? Incorpora una serie de componentes funcionales, ¿no? Que me van a permitir ya no necesitar de componentes externos, sino solamente ahí usarlos dentro del microcontrolador. Por ejemplo, un microcontrolador ya un poquito más avanzado, ¿no? En este caso de la familia Atmega, ¿no? Del fabricante Atmel. Atmel es otro fabricante, así como Microchip es un fabricante bastante conocido por sus familias, ¿no? De microcontroladores. Igualmente Atmel es otro fabricante, ¿no? Que tiene una diversidad de microcontroladores, como por ejemplo el Atmega 328P. Este microcontrolador Atmega 328P es el que se usa en el Arduino 1, ¿no? Y por lo tanto es el más conocido, digamos, ¿no? De los microcontroladores de Atmega. Este microcontrolador, como ustedes ven acá, tiene una diversidad de pines, ¿no? Cada uno con una funcionalidad. Tiene pines digitales, ¿no? Pines analógicos, ¿no? Y una serie de características, ¿no? Que bueno, pues son las que se reflejan en el Arduino. Cuando nosotros usamos un Arduino y vemos sus características, en realidad esas son características que las soporta el microcontrolador. Ahora bien, ¿cómo desarrollo software para un microcontrolador? Simplemente yo necesito usar un IDE, ¿no? Un IDE que puede ser un IDE propio del fabricante, ¿no? Y, ¿no? Por ejemplo, en el caso de microcontroladores, microchip, ¿no? Yo puedo usar un MPLAB XIDE, ¿no? El cual me permite programar, ¿no? Ya sea en assembler o ya sea en alto nivel, ¿no? En este entorno, ¿no? IDE, que me permite manejar una serie de ayudas, ¿no? Como depuración y todo eso. Entonces, yo necesito desarrollar mi software en un IDE específico para la familia de microcontroladores con la cual voy a trabajar. Claro que también puedo usar herramientas que son, digamos, un poco generales, ¿no? Como por ejemplo, si yo quisiera programar de manera simple usando el lenguaje C, usaría pues el CCCS, C compiler, como por ejemplo este de acá, ¿no? Entonces aquí estoy programando prácticamente el lenguaje C, ¿no? El lenguaje C. Entonces yo desarrollo mi programa, ya sea en Assembler de un alto nivel, y lo compilo. Y tengo un ejecutable que básicamente es un archivo binario, un archivo X. Ese programa ejecutable, ese compilado, ese archivo X, yo lo tengo que grabar en el microcontrolador, ¿no? Es decir, el microcontrolador, como habíamos indicado, trabaja con un programa, ¿no? Que es el que va a gobernar el sistema embebido. Ese programa lo hemos desarrollado aquí, lo hemos compilado y ahora hay que grabarlo en el microcontrolador. Para grabarlo en el microcontrolador usamos un programador, ¿no? Programador. El programador es un aparato electrónico que conectamos por USB a la computadora, ¿no? En donde hemos desarrollado nuestro programa. Y luego, a través del cable USB, lo tenemos que cargar en el microcontrolador. Básicamente grabarlo. Porque una vez que quede grabado en el microcontrolador, ese programa ya queda fijo en este microcontrolador, ¿no? Y la única manera de cambiar de programa es volviendo a grabar otro programa, conectando el microcontrolador al aparato programado. Entonces, yo necesito desarrollar mi software en un entorno IDE y luego subirlo, grabarlo al microcontrolador usando un aparato programador. ¿Ya? Estos aparatos programadores son bastante sencillos, asequibles, no cuestan mucho, entre 50 y 100 soles, ¿no? Lo cual es relativamente asequible comparativamente con los tiempos que habían antes, ¿no? Que costaban 200, $300 o más, ¿no? Ahora son relativamente asequibles y puedes grabar todo lo que quieras, ¿no? Todas las veces que quieras. Ahora bien, yo puedo desarrollar un sistema embebido usando un microcontrolador, diseñando mi circuito impreso, mi tarjeta electrónica,
puedo mandarlo a fabricar, colocarle los componentes electrónicos, y ya tengo todo mi sistema embebido, ¿no? Y ya colocarlo en el aparato donde yo quiero que esté. Pero también ahora, digamos, se da con bastante frecuencia de que el desarrollo ya no se hace solamente con el microcontrolador, ¿no? Que, tal como lo hace un electrónico, ¿no? Haciendo toda una placa impresa y todo eso, sino que el desarrollo se ha vuelto mucho más asequible, mucho más fácil a través de un desarrollo modular. Ese desarrollo modular se hace a través de lo que conocemos como las placas de desarrollo. ¿Qué es una placa de desarrollo? Simplemente es un circuito electrónico que integra a un microcontrolador. O sea, tiene como base fundamental a un microcontrolador. Pero luego le ha añadido una capa de componentes electrónicos y sobre todo una capa de software que va a simplificar el uso, el manejo de este microcontrolador. Entonces, yo puedo trabajar con el Atmega 328P, tal como se mencionó hace un momento, desarrollando el programa en el IDE y luego usando un programador para subirlo al microcontrolador, y después tendría que hacer un circuito impreso con todos los componentes para que este microcontrolador actúe y ejecute el programa que se le ha grabado. Pero todo eso es un desarrollo electrónico, ¿no? Esa es una alternativa. La otra alternativa es que simplemente use una placa de desarrollo, como por ejemplo Arduino, que tiene su microcontrolador junto con otros componentes y una capa de software que va a facilitar tremendamente esa tarea. De tal manera que el desarrollo de mis aplicaciones, ¿no? Se va a simplificar tremendamente. Porque yo voy a trabajar en un IDE o un lenguaje, ¿ya? Y simplemente compilo, y lo que he compilado incluso lo puedo subir directamente por el cable USB al Arduino. Es decir, ya no necesito un programador, ¿no? De lo que hemos visto hace un momento. Simplemente lo subo, ¿no? Lo subo al, al, al Arduino por el cable USB, ¿no? Este Arduino tiene lo que se llama un bootloader, ¿no? Que va a cargar ese programa y lo va a guardar en la memoria flash del microcontrolador, y de esa manera puedo cambiar de programa, ¿no? Y, digamos, con cierta facilidad. Gracias a las placas de desarrollo es que se ha simplificado, se ha facilitado el desarrollo de sistemas embebidos, y bueno, pues se ha difundido bastante, ¿no? Creo que la gran mayoría conoce esto de Internet de las Cosas, o quizá de los sistemas embebidos, sobre la base de lo que sabe, o ha visto o ha usado Arduino, ¿no? Creo que ahora el término de Arduino se ha vuelto muy conocido, ¿no? Entonces ya todos lo identifican rápidamente. Pero Arduino es básicamente una placa de desarrollo, ¿no? Que tiene dentro un microcontrolador, y la placa de desarrollo de alguna manera encapsula, oculta, facilita, ¿no? El manejo de ese microcontrolador a través de esta capa de hardware y de software. Ahora, el Arduino tiene una diversidad de versiones, ¿no? Y, ¿no? Que varían en capacidad y en tamaño, ¿no? Tenemos desde los más pequeños, como el Arduino Mini, el Arduino Nano, ¿no? O los más grandes, como el Arduino Mega, el Arduino Plus, etc. Entonces yo también, para desarrollar una aplicación, puedo elegir cualquiera de estas versiones, ¿no? La más simple y económica, o la más potente y un poco más cara, para ver cuál integra mi aplicación. Entonces, actualmente nosotros vemos, por ejemplo, impresoras 3D. Impresoras 3D que, cuando vemos su parte electrónica, no es más que un Arduino, ¿no? Un Arduino Mega, digamos, ¿no? Y sobre la base de ese Arduino Mega se tiene el manejo de todos los motores paso a paso y todo el cabezal y todo eso, ¿no? Y así muchos componentes o muchos aparatos actuales, digamos que han centralizado toda su parte lógica, ¿no? En una placa de desarrollo, ¿no? Como Arduino. Ahora, la programación en el Arduino se hace a través de un IDE, ¿no? Un IDE, este, y, a ver, por ejemplo, yo tengo acá el IDE, ya, este es el IDE, por ejemplo, el IDE ya, este es el IDE que tengo instalado en mi máquina, ¿no?
Aquí tenemos un programa, ¿no? Un programa bastante simple, ¿no? En el cual manejo un teclado, ¿no? Y tengo una acción, ¿no? Entonces acá yo puedo programar en este IDE, ¿no? Este IDE se descarga del sitio web de Arduino y se instala de manera bastante sencilla. Incluso hay una diversidad de ejemplos, ¿no? Ejemplos, los cuales puede uno revisar bueno, y tomarlo como una base para un desarrollo. Por ejemplo, acá está el Blink, el que prende un LED, ¿no? Cada programa que yo abra se cargará en una ventana. El programa se va a conocer como un sketch, ¿no? Entonces, el programa que vamos a manejar se le dice un sketch. Entonces, este sketch yo lo desarrollo, ¿no? Y después lo compilo, ¿no? Lo compilo, ¿no? Me dará el mensaje de error o de éxito correspondiente en la parte inferior. Y una vez que lo he compilado, simplemente lo subo, ¿no? Al Arduino. Obviamente necesito un Arduino que esté conectado físicamente a mi computadora con el cable USB y cuando yo le dé subir, ¿no? Lo subirá al Arduino y ya mi Arduino tiene el programa cargado y puede funcionar, ¿no? Obviamente como no tengo un Arduino físico conectado en este momento, me va a dar un error. Pero básicamente esa es la secuencia de trabajo, ¿no? Y hago mi programa, lo compilo y lo subo al Arduino. Básicamente eso. Ahora bien, es bastante interesante de que se cuenta con una diversidad de herramientas que me permiten hacer, por ejemplo, simulación, ¿no? Por ejemplo, el Proteus, ¿no? El Proteus, ¿no? Que es el software de simulación electrónica que muchos conocen, ¿no? ¿No? El Proteus, por ejemplo, tiene, ¿no? Las librerías necesarias para manejar Arduino y una diversidad de módulos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una simulación, ¿no? De un Arduino que está controlando un teclado, ¿no? Que está recibiendo la información desde un teclado. Y entonces yo podría ya trabajar en mi computadora de manera virtual, sin tener un Arduino físico, ¿no? Entonces simplemente desarrollo mi programa, ¿no? Usando el IDE de Arduino, ¿no? Como este keypad, ¿no? Lo compilo, solamente lo compilo. Obviamente no lo tengo que subir porque no tengo ningún Arduino físico, solamente lo compilo. Y ese archivo compilado yo lo enlazo con este Arduino virtual que tengo en el Proteus, simplemente acá, ¿no? Direcciono, ¿no? Direcciono dónde está el archivo compilado, ¿no? ¿Listo? Y ya puedo ejecutar, ¿no? Cuando ejecute, ¿no? Acá estamos capturando las pulsaciones de teclas, ¿no? Y cada pulsación de tecla se va a presentar en esta terminal virtual, ¿no? Si presiono el 4, se muestra un 4 en la terminal virtual, y así, ¿no? Cada tecla que yo presione se captura por el Arduino y lo presenta en esta terminal virtual. Entonces, yo puedo tener una serie de desarrollos, ¿no? De forma virtual, de forma simulada, usando Proteus, y puedo desarrollar, eh, digamos, proyectos bastante interesantes, ¿no? Y, bueno, estos son algunos de los trabajos que me presentaron los alumnos del curso de arquitectura de computadoras que terminé de editar en verano, ¿ya? Han habido desarrollos muy interesantes. Y uno puede integrar toda una diversidad de componentes, ¿no? Como displays, ¿no? Teclados, sensores de movimiento en este caso, etcétera, etcétera. Y se puede hacer un desarrollo de un sistema
¿no? De forma virtual, usando, en este caso, el Proteus. También hay otros contextos o software para hacer simulación. Por ahí he visto que algunos usan el Tinkercad, pero ese es muy simple, ¿no? Mientras que el Proteus tiene mayor capacidad, ¿no? Y hay mayor disponibilidad de componentes electrónicos, pero bueno, pues hay un conjunto de herramientas que me permiten simular, ¿no? Actualmente ya se cuenta con diferentes herramientas para este desarrollo. Ahora bien, entonces yo puedo desarrollar, ¿no? Puedo programar, tener una aplicación en una placa de desarrollo, ¿no? Y esto desarrollarlo ya sea de forma física, con mi Arduino físico y mis componentes físicos, o bien hacerlo de forma virtual y hacer un sistema completo, ¿no? A ver, de acá, el Arduino de 1820, vamos a ver este programita de acá. Por ejemplo, este es un sensor de temperatura, ¿no? El sensor de temperatura es este que está aquí, ¿no? El DS18B20, que va a sensar la temperatura del ambiente y me la va a enviar, ¿no? Y yo lo voy a recibir por el Arduino y luego voy a presentar la temperatura que se tiene en este display, ¿no? Para esto necesito el, el sketch del programa, este de acá, ¿ya? Este es el sketch, está todo el código. Es un código bastante asequible, fácil, muy prácticamente es lenguaje C, prácticamente. Lo compilamos, ya está. Lo direcciono acá en este Arduino virtual, Arduino DS18B20 INO, aceptar, y ya puedo ejecutarlo, ¿no? Entonces, me va a mostrar la temperatura, ¿no? Que le está enviando el sensor de temperatura, ¿no? Este sensor de temperatura, bueno, está simulando un sensor de temperatura que es muy conocido, el DS18B20. Y aquí, por ejemplo, yo puedo en el sensor virtual aumentar la temperatura, ¿no? Está en 30 grados, lo subo a 32 grados, y como ustedes ven en el display, se incrementa la temperatura, ¿no? Se muestra el valor de temperatura actual, ¿no? 35 grados, ¿no? Puedo bajar la temperatura, a ver, vamos a bajarla a 25 grados, ¿ya? Entonces, esto es lo que va a suceder de forma física si tuviéramos los componentes físicos, ¿no? Si yo tuviese un sensor de temperatura físico, una pantallita física y mi Arduino físico, prácticamente esto es lo que tendríamos, lo que veríamos, ¿no? Bueno, este desarrollo entonces se hace bastante fácil mediante un simulador, pero se ve su real capacidad pues en una versión ya, digamos, física, ¿no? Física. Ahora bien, los componentes tienen diversas capacidades, ¿no? Diversas capacidades como por ejemplo capacidad de comunicación, ¿no? Capacidad de generarse señales PWM, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, acá tengo, ya, a ver, en esta aplicación tenemos que estamos manejando un display, una pantallita, ¿no? Pero por ejemplo, acá podría tener, ¿no? Este de acá, por ejemplo, cargamos el sketch correspondiente. Este, de acá, cargamos el programa, ¿no? Ahora, este programa está usando protocolo I2C, ¿no? Vamos a explicarlo en un momento. Compilamos, direccionamos en el Arduino, ¿ya? Verificamos que está direccionado, ¿no?
Aquí está. Y ejecutamos. Simplemente estoy manejando dos displays, dos pantallas, pero usando solamente dos hilos, ¿no? Dos hilos. Gracias a que estoy usando este protocolo I2C, ¿no? El I2C me permite hacer comunicación serial y me permite manejar 8 dispositivos que están en serie. Entonces, las capacidades que se tienen en el sistema se pueden ir ampliando a través de otros componentes, ¿no? De tal manera que yo puedo manejar todo un conjunto de motores, puedo manejar un conjunto de pantallas, ¿no? Un conjunto de entrada, salida y así, ¿no? Porque el Arduino, ¿no? Como ustedes ven, tiene acá estos pines, una diversidad de pines. Estos son pines que sirven como, ya sea como entrada o como salida. Ya sirven como entrada o como salida. Yo configuro esos pines para determinar si son entrada o si son salida. Y una vez que los he configurado, yo simplemente mediante la lógica de mi programa, lo manejo. Ahora, veamos algo rápido, solamente para dar una idea nada más. Este programita ¿no? que prende y apaga un LED, ¿no? Que prende y apaga un LED. Pero lo que yo quiero es que se vea el programa, cómo es un programa, ¿no? En este contexto. Lo vamos a pasar al blog de notas para que sea un poquito más grande. Entonces, en un programa para Arduino, básicamente tenemos en primera instancia dos funciones. El setup, que es una función que se ejecuta una sola vez al principio y que me sirve para configurar, ¿no? Algunos componentes, ¿no? Una vez que se ejecuta el setup, vas a ejecutar el loop, el loop, ¿no? La función loop. Ahora, cuando se ejecuta la función loop, se ejecuta desde la primera hasta la última instrucción. Y cuando termina la última instrucción, regresa a ejecutar la primera instrucción. Es decir, está en un loop constante, permanente. Este dispositivo está ejecutando el mismo programa una y más veces. Empieza de la primera instrucción, llega al final, y cuando llega al final, vuelve al principio, ¿no? Por eso es que la rutina principal se llama loop, ¿no? Un bucle. Bueno, en el setup, simplemente usando una función pinMode, les digo que este pin, ¿no? ¿Ya? Esto representa un número de pin, podemos cambiarlo a 13, ¿no? Está siendo configurado como una salida, es un output. Entonces, acá en el setup, entonces yo configuro, ¿no? Y configuro el pin 13 como una salida, un output. Si quisiera que fuera una entrada, lo pondría como input, ¿no? Pero en este caso yo quiero prender un LED y lo configuro como un output. Luego, en mi rutina principal, hago un digital write, ¿no? Escribo una salida digital, ¿no? En el pin 13, ¿no? En el pin 13, ¿no? Y le envío un high, o sea, un alto, un 1, ¿no? Una señal de alto. En otras palabras, prendo el LED. Después hago un retardo de 1000 milisegundos, o sea, un segundo, y luego, ¿no? Por ese mismo pin, ¿no? Envío un low. En otras palabras, apago el LED y hago otro retardo de un segundo. De esa manera está prendiendo y apagando el LED, ¿no? Con un intervalo de un segundo. Esto es en esencia, digamos, lo básico de un sketch de Arduino. Y como ustedes ven, es bastante sencillo. A esto yo le puedo añadir funciones, arreglos, librerías, etcétera, etcétera. La gran ventaja del Arduino es que como se ha masificado tanto, entonces existe una gran comunidad de desarrolladores, difusores, etcétera, etcétera. Encontramos infinidad de información en Internet, ¿no? De tal manera que vamos a encontrar librerías para casi cualquier componente y vamos a encontrar foros de desarrollo, ¿no? Para cualquier consulta, ¿no? Y tenemos mucha información al respecto. Bueno, ahora bien, como decía, Arduino no es
necesariamente la única placa de desarrollo, aunque sí la más conocida. Pero han aparecido otras placas de desarrollo que tienen mejores prestaciones, más capacidades, más velocidades, más características, y que incluso pueden costar hasta menos, ¿no? Aquí, por ejemplo, mencionamos algunas de ellas, ¿no? El ST8266, el STM32, el famoso Bluetooth, y el que ha aparecido ahora último, ¿no? Porque ha aparecido recién en enero, hace poco nada más, el Raspberry Pico. Y aquí en este cuadro comparativo mostramos esa diferencia de capacidades, ¿no? Para que ustedes puedan observar cómo se ha ido incrementando esto, ¿no? Entonces, el primer microcontrolador que fue bastante conocido, el que apareció en los años 90, el 16684, pues tenía esas capacidades, ¿no? Su memoria flash para guardar el programa era solamente de 1K, o sea, estaba muy reducido. Pero el Atmega 328, que se usa en el Arduino, tiene una memoria de programa de 32 kilobytes, o sea, tengo una capacidad mayor para escribir programas. Pero este STM32, que es más pequeño que el Arduino, que cuesta menos y que es mucho más veloz, tiene un tamaño, una capacidad de memoria de programa de 64K. Y además, su velocidad para el STM32 es de 72 MHz, comparado con la velocidad del Arduino que es de 16 MHz, ¿no? Claramente nos estamos dando cuenta de que este STM32 es mejor que el Arduino en general. Es más veloz, tiene más capacidad, más componentes, más características, más pines, más todo. Y es más barato, ¿no? Ahora, ¿por qué usamos Arduino? Porque es el más conocido y porque tiene muchas librerías, ¿no? Pero igualmente estas otras placas de desarrollo también están teniendo bastante soporte actualmente, ¿no? De librerías y de foros de desarrollo. Ahora bien, el Raspberry Pico, ¿no? Que ha aparecido, como decía, en enero, pues tiene, miren, esta velocidad, 133 MHz, ¿no? Y de velocidad, pues, le gana al STM32, ¿no? Memoria flash para los programas, 2 megabytes, ya no kilobytes, sino megabytes, ¿no? Memoria RAM, ¿no? Para el sistema, 264 kilobytes, 26 pines de entrada-salida, ¿no? Conversores analógicos digitales de 12 bits, o sea, mayor resolución. Y tiene más cosas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un detalle de esas características del Raspberry Pico, ¿no? Y como se ve, tiene una diversidad de componentes adicionales, ¿no? Tiene dos puertos SPI, dos I2C, dos UART, tiene tres canales analógicos digitales de 12 bits, tiene 16 canales PWM, se puede programar con C, C++ o MicroPython, ¿no? Tiene conexión USB, tiene las capacidades de memoria que les había indicado, ¿no? Tiene un procesador ARM Cortex, ¿no? Con velocidad de 193 MHz. En otras palabras, estos microcontroladores están pues cada vez más y más evolucionando. Entonces ya para desarrollar un sistema embebido, básicamente tengo una gran capacidad. O sea, ya puedo desarrollar aplicaciones más potentes, más complejas, manejar componentes mucho más especializados y sobre todo es un buen soporte para que yo pueda luego añadirle la capa de Internet, que lo va a convertir en Internet de las cosas. Bueno, ahora, adicionalmente tenemos una rama paralela que no usa microcontroladores, sino que usa microprocesadores. Esto es lo que constituyen las llamadas computadoras monotarjeta, es decir, una computadora completa, pero que está en una sola tarjeta, ¿no? El más conocido es el Raspberry, ¿no? El Raspberry. Esta es una computadora, ¿ya? Esto no es un microcontrolador, es una computadora. Esta computadora tiene una CPU, ¿no? Una CPU ARM, tiene memoria, tiene sus componentes de entrada-salida, tiene puertos que están integrados en la propia tarjeta. Acá vemos que tiene 4 puertos USB, tiene un puerto Ethernet, ¿no? Tiene audio, tiene dos conectores para HDMI, para dos pantallas, tiene su conector de voltaje, tiene lo que se llama el GPIO, ¿no? El General Purpose Input Output,
a través de los cuales yo puedo sacar señales o recibir señales, ¿no? De sensores o actuadores. De tal manera que aquí yo puedo tener, yo tengo ya, esta es una computadora que cabe en la palma de la mano, prácticamente, y con el cual yo puedo desarrollar un sistema embebido quizás de mayor capacidad. ¿Por qué? Porque esta computadora tiene la capacidad de usar una memoria micro SD, las que usan los celulares, ¿no? Como si fuera disco duro. Y yo le instalo el Linux, ¿no? O bien otro sistema operativo de los específicos para esta placa, ¿no? Y ya tengo una computadora. De tal manera que aquí puedo hacer implementaciones de mucho mayor calibre, por ejemplo, hacer un clúster de computadoras, un robot, ¿no? Autónomo, ¿no? Sistemas de detección de movimiento, en general, se abre todo un mundo de posibilidades gracias a estas computadoras monotarjetas, ¿ya? Yo puedo desarrollar sistemas embebidos también con esto, claro, también se puede hacer, pero hay que diferenciar lo que es un sistema embebido basado en un microcontrolador de lo que es un sistema embebido basado en una computadora, ¿no? Como dice en este caso. Pero las aplicaciones, como vuelvo a repetir, son inmensas. En YouTube ustedes pueden encontrar infinidad de videos donde se hacen proyectos, ¿no? De todo tipo. Prácticamente la imaginación queda corta para la diversidad de proyectos que se han implementado, ya sea con microcontroladores, ya sea con Raspberry, ya sea con STM32, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que esto es un mundo. Ahora bien, como vuelvo a repetir, los sistemas embebidos son la base para lo que es IoT, ¿no? A lo que es este sistema inteligente que hace a un objeto, a un artefacto inteligente, ¿no? Le añadimos la capa de Internet y ya tenemos Internet de las cosas, ¿ya? Eso ya es lo que viene después, digamos, ¿no? Entonces uno se puede quedar aquí en este entorno de sistemas embebidos y puede continuar con lo que es IoT. ¿Ya? Eso ya es otro tema. Bueno, entonces las posibilidades, las capacidades que tenemos con estas herramientas es definitivamente bastante amplias, ¿ya? Entonces, ahora que está desarrollándose bastante la IoT, yo quiero resaltar que eso se sustenta, se basa sobre lo que son sistemas embebidos. Hay que conocer sistemas embebidos para poder hacer IoT, ¿no? ¿Ya? Y hay que conocer arquitectura de computador para hacer sistemas embebidos, ¿no? Es recomendable. Pero todos los recursos están disponibles, recursos hardware, recursos software, aparte son económicos, de bajo costo, entonces uno puede tener acá un área de desarrollo bastante importante y se pueden hacer aplicaciones inimaginables, ¿no? Redes, servidores, ¿no? Una diversidad de cosas, una diversidad de proyectos, ¿ya? Entonces, es un área en la que un informático, un ingeniero de sistemas también se podría desarrollar, ¿no? Actualmente ya hay especialistas en esta área y que, bueno, pues están manejando cada vez más y más funcionalidades mucho más avanzadas. Entonces, aquí hay una puerta hacia todo un mundo de desarrollo, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Y que, bueno, pues sigue creciendo más y más en posibilidades. Bueno, espero haber dado un panorama general sobre este concepto de los sistemas embebidos y lo que es la base del Internet de las cosas. Yo sé que hay muchas cosas más que se pueden decir, hay muchas cosas más que se pueden mostrar de manera práctica, pero el tiempo y las características del entorno habitual en el que estamos no posibilitan, ¿no? Pero en todo caso, cada vez más y más en los cursos de la carrera, o al menos en los cursos que tocan el área de hardware, yo trato de que los alumnos digamos, manejen un poco más las cosas, ¿ya? Porque es interesante, es importante y es novedoso y abre muchas posibilidades. Bueno, señores, yo quisiera agradecerles por su atención. Y bueno, y esto sería todo para la charla de hoy. Muchas gracias a usted por su tiempo. Gracias a todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.